Título del vídeo, sorpresa, solo con el iPad, trabajo de manera eficiente y productiva. ¿Os habéis preguntado si es posible trabajar de manera efectiva y productiva solo con un dispositivo móvil? ¿Podemos dejar atrás las computadoras y los teclados para siempre? Hasta hace unos meses, pensaba que la respuesta era un categórico no, pero después de probarlo, puedo decir que sí, es posible. La realidad es que muchos de nosotros pasamos la mayor parte del tiempo trabajando fuera de nuestras oficinas, en cafeterías, en coches o en aviones. Necesitamos dispositivos móviles que sean capaces de manejar tareas complejas y realizar tareas de escritorio, de manera eficiente. El iPad es una de las opciones más populares en este sentido. Con su pantalla grande, procesador rápido y acceso a la nube, es un dispositivo ideal para trabajar en movimiento. Pero, ¿qué pasa cuando solo tienes un iPad y no puedes acceder a una computadora? Al principio, pensaba que sería una experiencia frustrante, pero resultó ser mucho más fácil de lo que esperaba. Comencé utilizando la aplicación Procreate para crear presentaciones y diseños. Resultó ser una herramienta muy potente y fácil de usar, incluso para alguien como yo que no es un experto en diseño gráfico. La capacidad de crear y editar imágenes de manera intuitiva y rápida me permitió trabajar de manera más eficiente que con cualquier otra herramienta que haya utilizado. En cuanto a la productividad, la aplicación Trello me permitió organizar mis tareas y proyectos de manera efectiva. Puedo agregar tarjetas, moverlas y eliminarlas según sea necesario, y la aplicación me permite acceder a ella desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto me permitió trabajar de manera más organizada y enfocada que antes. La verdadera sorpresa fue la aplicación Ulysses, que me permitió escribir y editar artículos de manera eficiente. Con su interfaz sencilla y fácil de usar, pude enfocarme en la escritura en lugar de perder tiempo navegando por menús y opciones. Además, la aplicación me permite acceder a mis notas y borradores desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que me permite trabajar de manera más flexible y adaptable. Otro punto importante es la seguridad. Al trabajar en un dispositivo móvil, es importante que tenga la seguridad necesaria para proteger mis datos y proyectos. El iPad tiene una serie de características de seguridad que lo hacen ideal para trabajar en movimiento. La aplicación 1Password me permite acceder a mis cuentas de manera segura y fácil, y la aplicación NordVPN me permite cifrar mis datos y proyectos para protegerlos de cualquier posible intrusión. En cuanto a la conectividad, el iPad tiene una serie de opciones para conectarse a redes Wi-Fi y a redes móviles. Esto me permite trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y cuando tenga acceso a una red. Además, la aplicación Dropbox me permite acceder a mis archivos y proyectos desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que me permite trabajar de manera más flexible y adaptable. Otra ventaja del iPad es su capacidad para integrarse con otros dispositivos y aplicaciones. Puedo utilizar la aplicación AirPlay para proyectar mi pantalla en una pantalla grande, lo que me permite trabajar de manera más efectiva en reuniones y presentaciones. Además, puedo utilizar la aplicación Universal Clipboard para copiar y pegar texto y otros elementos entre dispositivos, lo que me permite trabajar de manera más eficiente y sin interrupciones. En cuanto a la autonomía, el iPad tiene una serie de opciones para prolongar la vida de la batería. Puedo utilizar la aplicación Low Power Mode para reducir el consumo de energía y prolongar la vida de la batería. Además, puedo utilizar la aplicación Power Reserve para almacenar energía en la batería y utilizarla cuando la batería esté baja. En cuanto a la productividad, el iPad tiene una serie de características que lo hacen ideal para trabajar en movimiento. Puedo utilizar la aplicación Focus para bloquear las distracciones y enfocarme en la tarea a mano. Además, puedo utilizar la aplicación Reminders para recordar mis tareas y proyectos y mantenerme organizado. En cuanto a la creatividad, el iPad tiene una serie de características que lo hacen ideal para trabajar en movimiento. Puedo utilizar la aplicación Procreate para crear y editar imágenes de manera intuitiva y rápida. Además, puedo utilizar la aplicación Audiomaster para grabar y editar audio de manera eficiente. Otra ventaja del iPad es su capacidad para integrarse con otros dispositivos y aplicaciones. Puedo utilizar la aplicación iCloud para acceder a mis archivos y proyectos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, puedo utilizar la aplicación Google Drive para acceder a mis archivos y proyectos desde cualquier lugar y en cualquier momento. En cuanto a la seguridad, el iPad tiene una serie de características que lo hacen ideal para trabajar en movimiento. Puedo utilizar la aplicación 1Password para acceder a mis cuentas de manera segura y fácil. Además, puedo utilizar la aplicación NordVPN para cifrar mis datos y proyectos para protegerlos de cualquier posible intrusión. En cuanto a la productividad, el iPad tiene una serie de características que lo hacen ideal para trabajar en movimiento. Puedo utilizar la aplicación Trello para organizar mis tareas y proyectos de manera efectiva. Además, puedo utilizar la aplicación Ulysses para escribir y editar artículos de manera eficiente. En cuanto a la creatividad, el iPad tiene una serie de características que lo hacen ideal para trabajar en movimiento. Puedo utilizar la aplicación Procreate para crear y editar imágenes de manera intuitiva y rápida. Además, puedo utilizar la aplicación Audiomaster para grabar y editar audio de manera eficiente. Experiencia personal. Después de probar el iPad para trabajar, puedo decir que fue una experiencia muy satisfactoria. Me permitió trabajar de manera más efectiva y productiva que con cualquier otro dispositivo que haya utilizado. La aplicación Procreate me permitió crear y editar imágenes de manera intuitiva y rápida, y la aplicación Ulysses me permitió escribir y editar artículos de manera eficiente. La verdadera ventaja del iPad es su capacidad para integrarse con otros dispositivos y aplicaciones.
puedo utilizar la aplicación iCloud para acceder a mis archivos y proyectos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además,